Buenos días, jóvenes estudiantes. Buenas tardes, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy vamos a hacer clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria. Vamos a retomar, ¿no?, esta parte de ecología que dejamos apartada. ¿Sí? Vamos en el tema 3, la segunda parte. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a comenzar. Bien, en la clase de hace unas horas vimos la parte de ecología, ¿sí? La parte de teoría, qué significaba la palabra ecología, ¿sí? Y los diferentes organismos y lugares físicos que estudiaban, ¿no?, la ecología. Vimos que estudiaba tanto parte natural como también parte de contaminación ambiental, ya que el hombre está invadiendo espacios naturales donde se realiza, ¿no?, la industria, las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, esta ecología también va a estudiar todos estos y también se vale de diferentes ramas, ¿no?, de diferentes ciencias. Hemos visto bastantes y bueno, vamos a continuar con esta parte y vamos a ver cómo realmente son los diferentes ecosistemas, ¿ya? Bueno, si ya lo vimos, la ecología es la encargada de estudiar la relación del ser vivo con otros seres vivos y el ambiente, ¿no? Acá es importante esta palabra, su ambiente natural, ¿ya? Estudiar el ambiente natural donde se desarrollan las diferentes funciones, por ejemplo la reproducción, ¿sí? La reproducción va a ser la encargada, bueno, la partícipe en preservar la especie, ¿sí? Si los animales por alguna razón extraña no logran reproducirse, estos van a extinguirse, ¿sí? Uno de estos motivos puede ser la radiación, ¿ya? ¿Qué más nos dice? La ciencia, la ecología es la ciencia que analiza como cada elemento del ecosistema, que afecta a los demás al mismo tiempo como está afectado. El ecosistema es un sistema natural dinámico, ¿sí? También vimos que los medios que vamos a ver, los ecosistemas, siempre están cambiando, ¿no? Vimos de una pradera cómo va a llegar poco a poco a convertirse en un bosque, ¿sí? También vimos procesos vitales que dependen de la relación entre miembros y relación de estos con el medio ambiente. O sea, tienen los animales que adaptarse a la comida que hay, ¿no?, en el ecosistema, en el lugar donde están. Entonces, este acomodamiento, esta adaptación, que es la palabra exacta, sirve a los animales para que tengan buen desarrollo, ¿verdad? Buen desarrollo. Tanto en el cuerpo, tanto en su comida, ¿sí?, en la reproducción y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, ahora ya tenemos todos los conceptos bien puestos, ¿no? Y nos faltaría dos más, y estos dos más son los importantes también, ¿no? Diferencia entre hábitat y nicho ecológico, ¿sí? Hábitat ya lo han escuchado tal vez, y el nicho ecológico. Ya, el hábitat lo hablamos también, ¿no?, hace rato, hace un par de horas, lo hablamos, ¿no? ¿Cuál sería el hábitat de un conejo? Sería su madriguera, ¿sí? La madriguera del conejo, debajo del suelo, de la tierra, hacen huecos, se esconden ahí se reproducen, ¿no? Ahí tienen sus crías, los gazapos, los guardan hasta que tengan una determinada edad y recién después de eso salen, ¿no?, a la superficie a poder consumir el pasto, ¿no?, el alimento, la hierba, los pastos. Entonces, el hábitat de los conejos sería la madriguera, los pastos y algún canal de agua, ¿no?, una fuente de agua, ¿sí? Ese sería el hábitat, o sea, en otras palabras, donde generalmente está, ¿no? En nuestro caso, bueno, en tu caso, ¿cuál ha sido tu hábitat hasta hace 3 años? Hace 3 años tú vivías en tu casa, ¿sí? Tu hábitat era tu habitación, ¿sí? Tal vez ibas frecuentemente a la cocina, ¿sí? Ese era tu hábitat, ¿no? Donde, y también ibas todos los días al colegio, ¿te acuerdas? Ibas al colegio. Esa, la casa, tu cuarto, el comedor y el colegio es tu hábitat, es donde siempre te vamos a encontrar, ¿sí? Si no estás en uno,
estás en otro, y si no estás en otro, estás en otro. Ese sería tu hábitat, el lugar donde generalmente te encuentras. En cambio, el nicho ecológico, otra vez regresemos al conejo, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Bien, el conejo, ¿cuál sería el nicho ecológico del conejo? Igual sería su hábitat, o sea, su madriguera, los pastos, las hierbas y la fuente de agua, pero le vamos a agregar todo lo demás. Ya no solamente vamos a hablar solamente de su casa, ¿no? Su casa es un agujero en el suelo. Vamos a hablar de los microorganismos que están en el suelo. Ya no vamos a hablar solamente del pasto. Vamos a hablar de otras hierbas, otras plantas, tal vez árboles que van a dar sombra a su madriguera, o tal vez va a estar despejado, tal vez hay enredaderas, tal vez hay otro tipo de plantas también, ¿no? También vamos a hablar de sus depredadores. ¿Quiénes depredan a los conejos? Los coyotes, los zorros, los lobos, ¿verdad? Entonces, todo eso, dónde se desarrolla todo el peligro, dónde va, de dónde viene el agua que está consumiendo, de una represa tal vez, una laguna, un lago, ¿sí? Todo eso más grande, mucho más grande, se llama nicho ecológico, ¿sí? Ahora, profesor, ¿cuál será mi nicho ecológico de mí? Bueno, estábamos hablando hace 3 años, ¿no? Hace 3 años tú ibas al colegio, estabas en tu casa, en tu cuarto y en la cocina, ¿sí? Tal vez de vez en cuando te ibas donde tu amigo, ¿no? Tu amigo a jugar pelota, qué sé yo. O tal vez ibas al centro, ¿no? Al centro de la ciudad. Y ibas y comprabas, no sé, comida o ropa, o te ibas a divertir. También mirabas, ¿no? Las calles, los parques, todo eso. Entonces, para ti, hace 3 años, tu nicho ecológico era tu casa, tu cuarto, tu cama, tu cocina, tu colegio, por ejemplo, el centro de la ciudad, las pistas, las calles, los parques, la casa de tu amigo, etcétera, ¿no? Es un lugar mucho más grande, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Ha sido pregunta de admisión, sobre todo desde el nicho ecológico, ¿ya? Pregunta de admisión, no se confíen, es un poquito, parece sencillo, pero a la hora de la hora uno se confunde, ¿no? Hábitat, una sola palabra, pequeñito. Nicho ecológico, palabra compuesta, grande, ¿sí? Todo, depredadores, todo, ¿no? Bien, chicos, estas son las 2 grandes palabras que lo estoy repitiendo y repitiendo, ¿no? Y esto tiene que estar bien marcado. Bien, vamos a la siguiente. ¿Quedó bien establecidas esas 2 palabras, hábitat y nicho ecológico? ¿O alguien tiene alguna pregunta, una acotación tal vez? Está correcto, creo, ¿no? Está bastante limitado a los... ¿Sí? Bien, entonces vamos a la siguiente. El hábitat, dijimos, es un lugar físico ocupado por un ser vivo. Dicha área debe poseer las condiciones aptas para que la especie en la que reside pueda alimentarse, reproducirse, interrelacionarse y adaptarse. O sea, donde tú te sientes en tu zona de confort. Tu cama, tu casa, tu sala, tu cocina y el colegio, ¿no? Estamos hablando hace varios años, ¿sí? Y el colegio. Profesor. ¿Sí? ¿Está pasando las diapositivas? Sí, ¿no se nota? No. Sí, profesor, Uy. No se nota. Tampoco estoy grabando, chicos. Escucha. ¿Qué pasó? Ya era como un resumen. Sí. Ya era como el resumen y bueno, hablamos, ¿no? De lo que se encargaba del medio ambiente, de la adaptación de los animales, del cambio de los ecosistemas, ¿no? Como también hablamos, ¿se acuerdan? De la pradera, cómo se convertía al bosque, ¿no? Era un constante cambio. Después, bueno, vimos esta
estas dos palabras, hábitat y nicho ecológico, donde les dije, ¿no? De varias maneras les he dicho para que diferencien ustedes. Hábitat, una sola palabra, un ambiente pequeño donde tú puedes realizar todas tus funciones vitales, ¿sí? En tu caso de ti, es tu casa, bueno, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años era tu casa, tu dormitorio, tu cocina y el colegio. Yo les pregunto, a ver, ustedes denme el ejemplo del hábitat para sus papás. A ver, alguien que me diga si me entendió. ¿Su casa y el trabajo? Muy bien, la casa, la cocina, su dormitorio y el trabajo, ¿verdad? Porque si no lo encontramos en un lugar, lo tenemos que encontrar o en el otro, o en el otro, o en el otro. ¿Sí? Bien, con eso me demuestran que sí han aprendido. ¿Ya? ¿Y cuál sería el nicho ecológico de, digamos, a ver, les hago una... ¿Cuál sería el nicho ecológico de un... A ver, ¿de quién? A ver. De un oso... De un oso. ¿Cuál sería el nicho ecológico? A ver, cualquiera de ustedes, cualquiera. Un oso. Los osos viven, bueno, un oso de... Un oso gris, ¿no? Un oso color café, gris. Porque hay otros osos de la Antártida, ¿no? En la Antártida casi no hay nada. Ahora, chicos, nicho ecológico de un oso. Un oso de bosque. Chicos, apúrense, equivóquense aquí en su examen para postular, no. Su examen de admisión no se equivoquen, acá sí. O llamo al azar, a ver, voy a llamar al azar. Denis Quintanilla. ¿Está por ahí? Profesor, ¿el nicho ecológico está relacionado a su alimentación también? Sí, también. Entonces podría decir que, por ejemplo, un ojo pardo, el pescado, el salmón. Ya. ¿Qué más? Profesor, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cuál es el nicho ecológico de un oso de bosque? ¿Qué más? Está bien el salmón, porque tiene que tener comida. ¿Qué más? Tiene que tener vivienda. ¿Cuál sería su vivienda? Las cuevas, profesor. Claro, las cuevas, ¿no? ¿Qué más? Tiene que tener dónde distraerse. O le traen delivery. ¿Dónde? Para distraerse, profe. Claro, tiene que caminar, pasear, ir a pescar. ¿O ustedes creen que el pescado se lo mandan por delivery a la puerta de su casa, a la puerta de su cueva? No, ¿no? Ríos, profe. Claro, tiene que ir al río a pescar. ¿Qué más? Se dijo bosque, tuvo que haber árboles. Claro, los árboles, el río, las plantas. Todo, ¿no? Todo lo que se imagine. El aire también. El aire. El agua, bueno, ya lo han dicho, el río. El agua, el río. ¿Qué más? Sus depredadores o sus enemigos. ¿Quiénes son? Los lobos, ¿no? Los lobos. Las personas, tal vez. El tigre, el jaguar. Todo, ¿no? Todo lo que esté a su alrededor, ¿sí? Todo lo que se imagine. Ese es el nicho ecológico. ¿Ya? Entonces, el hábitat es donde siempre se le encuentra al animal, a la persona, ¿no? El nicho ecológico es cualquier lugar donde se pueda, por donde pueda caminar o pasar o de casualidad ir, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a la siguiente. Otra vez, hábitat. Vamos a confrontar más, vamos a aprender más todavía. Es el lugar físico ocupado por un ser vivo y dicha área debe poseer las condiciones aptas para que la especie pueda alimentarse, reproducirse
interrelacionarse y adaptarse. En otras palabras, donde siempre lo vamos a encontrar. ¿Sí? El hábitat es más o menos pequeña, ¿sí? Comparado al nicho ecológico. ¿Ya? Si el hábitat de una ardilla es destruido, esta ardilla va a ir a buscar otro lugar, ¿no? ¿Cuál es el hábitat de la ardilla? Son los troncos podridos, ¿no? Los troncos muertos, podridos, que tienen hueco por dentro. Ahí, ¿no? ¿Por qué se ocultan ahí? Porque ahí tienen almacenes para sus nueces, castañas, para todos sus alimentos, ¿no? Ahí guardan, y es difícil que un lobo pueda pasar por el centro del árbol, o un oso, ¿no? Muy pesado está para que suba hasta ahí arriba, ¿no? Entonces, si su árbol se cae, va a buscar otro arbolito y otra vez va a tener su nuevo hábitat. ¿Ya? Dentro de todos estos vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de lo que serían los ecosistemas. Hay varios ecosistemas, hay desierto, hay el bosque, ¿sí? Y todos estos ecosistemas están diseñados, están vistos o diseñados para una especie específica de vida, ¿verdad? Por ejemplo, este desierto es un terreno arenoso o puede ser pedregoso que carece de vegetación debido a la escasez de precipitaciones o la lluvia, ¿no? Entonces, en el desierto, ¿ustedes creen que hay vida? Sí, ¿verdad? En el desierto hay unas zonas en depresión que están medias hundidas. En esas zonas medias hundidas puede que haya agua subterránea, ¿sí? No hay agua superficial, sino hay agua subterránea. Y por esos lugares crece vegetación. No sé si se nota acá en la imagen, creo que no lo puedo agrandar. Ahí está. ¿Vean? ¿Sí? Se nota uno que otro tipo de vegetación, ¿sí? No es que no hay vegetación, hay rastros de vegetación. Y se acuerdan en la cadena alimenticia de lo que estábamos hablando, si es que hay productores, ¿sí? O plantas, en otras palabras, si es que hay productores o plantas, también va a haber primeros consumidores, ¿verdad? Primeros consumidores. ¿Y cuáles son los primeros consumidores? Animales pequeñitos, como por ejemplo, en esta zona de desierto puede haber una especie de ratoncitos, o si no, reptiles. Recuerden que los reptiles pueden vivir son de sangre fría y pueden soportar las inclemencias de este terreno, ¿no? Cuando ves un terreno desierto, en el día hace mucha calor y en la noche hace mucho frío, ¿sí? Entonces, los reptiles en estas zonas, reptiles pequeños, obviamente, en el día necesitan del sol para calentar su sangre. Y en la noche, bueno, la sangre se enfría y, bueno, pueden permanecer vivos y normal, ¿sí? Es su ambiente natural. Como hay reptiles pequeños, también debe haber insectos, ¿sí? Estos insectos van a comer el néctar de algunas flores que tengan por aquí. Y bueno, van a servir de alimento para los reptiles también, ¿no? Los reptiles, recuerden, comen moscas, arañas, cualquier tipo de insectos, ¿no? Bien, ese sería nuestro primer ecosistema, que es el desierto. A ver, vamos a minimizar. Ya está. El desierto. Del desierto, que es todo seco, árido, nos vamos a ir al bosque. El bosque es una extensión de terreno densamente poblado por árboles, arbustos y matorrales. ¿Qué es un árbol y un arbusto? Vamos a verlo en el siguiente. Ahí está. Ahí está. A ver, no se puede agrandar, si no. ¿Qué fue? Bueno, el bosque, ustedes lo conocen. ¿Se escucha, chicos? ¿Me escuchan?
Aquí que le creo que Ahí ya, pensé que soy del internet, está lento. Bueno, ya, si me escuchan chicos, el bosque. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ya no tenía nada. Sí, fue la computadora, creo. Un ratito chicos, voy a... Una presentación. A ver. A ver, está fallando. Lo voy a reiniciar esta parte. ¿Se mira chicos la diapositiva? Ahora sí. Ahora sí, ok. Ya voy a revisar si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Ya. Listo. Ya, vamos al bosque. Ya no voy a ampliar porque no tengo memoria RAM, recién me he dado cuenta. Ya. Entonces, todos nosotros conocemos un bosque, ¿sí? Y se han dado cuenta tal vez que los árboles guardan una cierta distancia entre sí, más o menos de 2 metros, algo así parecido. Esto sucede porque cada árbol tiene interiormente en el suelo sus raíces, y estas raíces tienen una protección, ¿sí? Liberan unas sustancias químicas las cuales no dejan que cualquier semilla germine a ese alrededor de 2 metros, 3 metros, dependiendo del árbol, ¿sí? Entonces ese es el motivo por el cual los árboles en los bosques están así separaditos. No es que alguien ha venido y ha medido y ha plantado la semilla y así, no. Es por esto. Otra es por la cantidad de luz. En los bosques generalmente es oscuro acá abajo, pero ustedes suben a la superficie, a la mitad de los árboles, ahí sí hay una buena luminosidad, ¿ya? ¿Qué diferente hay en el bosque del desierto? Los bosques crean como una carpa, si se dan cuenta, ¿no? Los tallos van a ser la base, las patas de la carpa, y las copas se van a juntar en la parte de arriba, ¿sí? Las copas van a formar un enmarañado, el cual no va a dejar que la humedad se pierda, ¿sí? Es como una carpa, ¿no? La carpa por abajo sí pasa el aire, pero por arriba crea como una cúpula. La cúpula, la cual va a mantener la humedad estable dentro, ¿no? dentro del bosque, ¿sí? Este tipo de bosques es uno de los ecosistemas más evolucionados, o sea, más viejos, los que han sido formados, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije de la pradera? La pradera es después del desierto, ¿sí? El desierto es un terreno baldío, vacío, donde no hay vegetación, apenas hay vegetación, y el suelo es muy pobre. Después de esto, si incrementa la humedad, va a haber manchones de pastos, ¿sí? Manchones de pastos. Posterior a esto se va a convertir en un matorral. Los matorrales son lugares donde hay más o menos vegetación, arbustos, ¿sí? Ahora vamos a ver si lo encontramos. A ver. Y bueno, el bosque es el final, ¿no? Es casi el final, donde la vida es mucho más estable, ¿sí? Hay, por decir así, vivienda para animales que viven debajo del suelo. Hay vivienda para los que viven encima del suelo de los árboles, ¿sí? Y hay vivienda para que alguien pueda, no sé, debajo de un árbol poder hacer su hogar, ¿no? Bien, vamos al siguiente, a la montaña. La montaña dice que es una elevación de tierra superior a 700 metros,
¿sí? Debe ser bastante alto, 700 metros, con vegetación similar a la de la pradera. ¿Qué significa? Que en la pradera solo hay pasto y alguna que otra arbusto, ¿no? Esa es una montaña. Veamos la montaña. Bueno, ahí está la montañita. Y lo hemos visto, ¿no? Son montañas cubiertas de vegetación. Y también tienen parte de pradera, ¿no? Manchones planos de pradera. ¿Sí? Esas son las montañas. En estas montañas generalmente hay varias temperaturas, ¿sí? En la parte más baja tenemos temperaturas cálidas, ¿sí? Temperaturas buenas, cálidas en la parte de acá. Y justamente entre montaña y montaña generalmente hay personas viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura es cálida, por ahí pasa el agua, ¿sí? Si es que hubiera un río, por ahí va a pasar. O también esa zona es con terrenos muy ricos, ¿sí? Cuando llueve, arrastran todos los sedimentos a la parte baja. ¿Sí? Cuando llueve, todos los sedimentos van a la parte baja y ahí se concentran, ¿no? Esos sedimentos tienen bastantes nutrientes, sirve para la agricultura, ¿ya? Entonces por eso, si ves unas montañas así, tal vez haya vida, ¿no? O tal vez si tú te pierdes, te pierdes en que sea un desierto, vas caminando y encuentras montañas, el lugar más apropiado para que vayas y sobrevivas es justamente ahí. Por donde pasa el agua, por donde hay el río, generalmente también hay animales, ¿sí? Hay animalitos y podrías cazar, ¿no? Tal vez podrías cazar o alimentarte de peces si es que fuera un río con presencia de peces, ¿no? Y ya está. Vamos a la siguiente. Ya, tenemos bastantes. Por ejemplo, ya hemos hecho el desierto, ya hemos hecho el bosque, ya hemos hecho montaña. También está la selva, ¿no? La selva es un lugar donde hay mucha vegetación. Es un lugar donde tenemos dos tipos de selva, ¿no? Hay una selva alta, donde todo el año está lloviendo, y una selva baja, donde viven las personas, ¿no? Las personas que vemos en los documentales. Esta selva baja a veces se inunda con agua, ¿no? Por eso las casas están un poco más encima, del nivel del suelo. Esa es la selva, tiene bastante humedad, bastante presencia de lluvias, bastante vegetación, bastantes plantas medicinales, frutos comestibles, etcétera, ¿no? Es un lugar muy poblado, ¿sí? La selva es un lugar intermedio, está entre el bosque y lo que sería el matorral, ¿sí? El matorral es un lugar semidesértico, un desierto que ya está en evolución, donde hay cactus. No sé si han visto películas del oeste. Esos son los matorrales, donde hay cactus, donde hay vida, presencia de personas, hay presencia de algunas plantas arbustivas, ¿sí? Plantas pequeñas. Ese es el matorral, ¿sí? Donde hay tuna, imagínense un lugar así, donde hay unas que otras quebradas, hay presencia de agua también, ¿no? Entonces ese sería el lugar intermedio. Océanos y mares, este ya también es otro ecosistema mucho más grande, ¿sí? Los océanos, los mares, ¿no? Tenemos 6 mares y en cada uno tenemos diferentes temperaturas de agua. Por ejemplo, Perú tiene influencia de la corriente de Humboldt, de aguas frías y también de aguas calientes en el norte, ¿sí? Cuando el agua caliente proviene de arriba, ¿no? Va hasta Tumbes, va hasta cerca de Ica, un poco de Ica. Pero el agua fría viene desde Chile, ¿no? Desde América, desde Chile, ¿sí? Va subiendo el agua fría y llega más o menos hasta arriba de Lima, ¿sí? Es decir, casi toda la costa peruana tiene
aguas frías. ¿Por qué? ¿Y qué hace posible estas aguas frías? De que tengamos peces azules, ¿sí? Los peces azules tienen bastante cantidad de nutrientes en su carne, ¿sí? Son muy nutritivos, son mucho más ricos que los peces de agua dulce, perdón, mucho más ricos que los peces de agua cálida, y bueno, también presenta bastante cantidad de cardúmenes de peces pequeños, ¿sí? Como la anchoveta. Así que Perú es uno de los países que, bueno, tiene o tenía bastante anchoveta, ¿no? Están invadiendo barcos chinos, barcos chilenos, de todo sitio, llevándose toda nuestra fauna, ¿no? Nuestros recursos marinos. También tenemos la presencia del krill, el cual es un pequeño crustáceo, el cual sirve de alimento, ¿no? a todos estos enjambres de peces, ¿no? No son enjambres, son cardúmenes de peces, ¿sí? Cardúmenes de peces pequeños. Y así tenemos los océanos, los ríos. Bueno, los ríos sí son de agua dulce, ellos presentan peces no tan pequeños tampoco. Tenemos el paiche en la selva, ¿no? El paiche es un pez grande que no sé cuántos metros mide, pero de ese se hace la cecina, ¿no? La cecina es carne seca y salada, ¿sí? Igual que nosotros hacemos la chalona o el charqui, pero ellos lo hacen de pescado, ¿sí? De igual manera los lagos, ¿no? Tenemos el lago Titicaca, el más grande de América del Sur, si no me equivoco, y bueno, tenemos una parte de ahí también, ¿no? El agua es media estanca y bueno, ahí también hay presencia de vida biológica, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la clase de hoy. Justo estamos en la hora. Bueno, vamos a dejarle su tarea. Su tarea sería desarrollar un resumen sobre los diferentes ecosistemas, lo que hemos visto ahora, el bosque, el desierto, pequeño resumen, ¿no? Después dibujar 4 ecosistemas. Puedes dibujar 4 ecosistemas: una montaña, un bosque, un río y la selva, ¿sí? Puedes dibujar eso para que veas las diferencias. Te recomiendo que busques algo así como lo que no tenemos, ¿no? Busca un matorral, busca un desierto de montaña, que hay otro desierto de montaña, hay otra, o selva baja y selva alta, para que veas la diferencia. O bueno, tú puedes investigar también, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí entonces sería la clase de hoy. Bien, no se vayan todavía, voy a cortar la grabación y voy a dar indicaciones. Chicos,